Padre Dios, Santo y misericordioso, te damos gracias por salvarnos y por hacernos tus hijos santificados. Gracias por darnos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad para poder vivir nuestra vida cristiana en tu gran amor y tu gracia. Y también gracias por permitirnos este momento tan precioso para poder reunirnos ante ti y en Cristo, a pesar de que tenemos muchas dificultades en nuestra vida. Ayúdanos para que podamos entender bien tu palabra que necesitamos y por favor danos tu sabiduría y poder a través de tu palabra para que vivamos esta vida cristiana más correctamente y fuertemente para tu gloria. Esta semana hubo el retiro de jóvenes unidos con los hermanos de la iglesia de Turquía y tuvimos un tiempo muy hermoso en Cristo. Por este retiro, muchos hermanos sacrificaron para la gloria de Dios. Recordando a ellos, por favor, recompensa con tu gran amor y con tu gran bendición. Confiamos en la mano poderosa todo este tiempo, en el nombre de Cristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Primeramente busquemos la Biblia, Números, Antiguo Testamento, Números, capítulo 10. Números, capítulo 10, desde versículo 1 al 10, texto principal de hoy, Números, capítulo 10, versículo 1 al 10, texto principal de hoy, un poco largo, texto principal, Números, capítulo 10, versículo 1 al 10, les leo. Jehová habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Y cuando tocaréis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocaréis alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas. Pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo para vuestras generaciones. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestaré, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. Y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Hasta aquí. El texto principal es poco largo, tiene muchos significados
muchas enseñanzas. Hoy vamos a aprender y meditar unas enseñanzas muy importantes en el título de la trompeta de plata. La trompeta de plata. Con este título vamos a meditar, vamos a aprender la palabra de Dios. Al ver el texto principal que leímos, podemos saber que hay cuatro usos principales de la trompeta de plata. Primero, cuando se convocaba, cuando se, cuando se convocaba a una generación. Versículo 2 explica sobre este contenido. Cuatro usos principales. Primero, cuando se convocaba a la congregación. Segundo, cuando se tenían que mover los campamentos. Versículo 2 también explica sobre este contenido. Para mover los campamentos. Tercero, cuando se tenían que salir afuera. Versículo 9 explica sobre este contenido. Para salir a guerra. Para salir a guerra. Y por último, 4, cuando se realizaban los sacrificios. Versículo 10 explica sobre este contenido. Aquí hay cuatro usos principales de la trompeta de plata. Entonces, hoy pensemos en unos significados importantes, enfocándonos en estos cuatro usos de la trompeta de plata. Aquí tiene muchas enseñanzas para los cristianos, para la vida cristiana. Podemos decir que esa trompeta de plata era una manera de Dios para ayudar a que ayudar a que los israelitas pudieran marchar bien hacia Canaán que Dios permitió. Tiene un propósito muy importante. Por una investigación bíblica, se dice que la población de los israelitas cuando salieron de Egipto era de más de 2 millones, incluyendo mujeres y niños. Más de 2 millones. Muchas personas. Gran población. Como sabemos, Dios guió a los israelitas con las columnas de fuego y columnas de nube muy maravillosamente en el desierto. Sabemos esta historia. Dios guió a los israelitas en el desierto muy maravillosamente con las columnas de fuego y de nube. Pero creó también unas reglas con las señales de la trompeta para que más de 2 millones de personas marcharan más ordenadamente. Por eso levantó unas reglas con las señales de la trompeta para guiar a muchas personas, de más de 2 millones. Podemos decir que esa era una minuciosa gracia de Dios. Podemos decir de esa manera. Esta regla es una gracia de Dios para guiar a los israelitas. Entonces, esa trompeta de plata fue una herramienta muy importante utilizada para guiar al pueblo de Israel, pueblo de Dios, de manera más efectiva, una manera más efectiva y más correcta al destino que Dios designó, que es Canaán, la tierra de Canaán. Podemos decir que la vida de Israel en el desierto es un modelo de la iglesia, en la época del Nuevo Testamento. Un modelo
una sombra de la iglesia y también un modelo de la vida cristiana de los cristianos salvos. Un modelo, una sombra de la vida cristiana de los cristianos. O sea, la vida de israelitas en el desierto es un modelo de nuestra vida cristiana. Podemos entender de esa manera. Es porque nuestra vida cristiana también es vivir de acuerdo con el propósito y guía dados por Dios. Por eso, podemos entender de esa manera. Así que hoy averigüemos cómo se usó esta trompeta de plata y meditemos en las lecciones que nos enseña a los cristianos. Primero, esta trompeta se usaba para convocar a la congregación. Aquí, Números capítulo 10, versículos 3 y 4. Aquí, Números 10, 3 a 4, texto principal de hoy. Si lo tienen, leamos juntos. Y cuando las tocare, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión, mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Aquí explica sobre el uso de trompeta. Primeramente, explicando de esta manera. Al explicar el uso de la trompeta de plata, aquí primeramente presenta que su uso es convocar a la congregación. Para convocar a la congregación. Entonces, esa trompeta, ¿por dónde convocaba al pueblo de Israel? ¿Por dónde? Aquí. Eso fue a la puerta del tabernáculo. Con este propósito se usaba esta trompeta. El tabernáculo era el lugar donde Dios se encontraba con la gente y les daba su palabra. Y además, el papel más importante que desempeñaba era como lugar para perdonar y expiar los pecados del hombre. Tiene este papel, tabernáculo, un lugar muy importante para los israelitas, para los cristianos también es una sombra de nuestra vida. En otras palabras, el tabernáculo realizaba el papel muy importante de solucionar el problema del hombre y recuperar la relación rota con Dios. El tabernáculo tiene este papel. Y a través de ello hizo a los hombres entender la voluntad de Dios y vivir en ella adecuadamente. Así que esa trompeta de plata realizó su papel de convocar a la congregación de Israel al frente del tabernáculo. Este papel es muy importante. El acto de la trompeta de plata de convocar a la gente así al frente del tabernáculo es como invocar a la gente al frente de Dios. Podemos entender de esta manera también, aplicando nuestra vida cristiana. Por lo tanto, a pesar de que los israelitas estuvieran haciendo algo en este momento, cuando escucharon el sonido de la trompeta de plata, ellos tuvieron que reunirse ante el tabernáculo, dejando todo lo que estaban haciendo. ¿Entienden? Es decir, debido a que el sonido de la trompeta de plata era el sonido de Dios, llamando para encontrarse con la gente, por lo tanto, la gente inmediatamente obedecía e iba al tabernáculo. ¿Entienden?
Entonces, el tabernáculo de hoy en día, ¿a qué lugar se refiere? ¿Cómo piensa? Tabernáculo de hoy en día, ¿a qué lugar se refiere? Donde Dios perdona los pecados del hombre, da la palabra de Dios y revela su voluntad. ¿Qué lugar? Podemos decir que es la iglesia. ¿Entiendes? La iglesia. Es decir, una congregación de los santos que fueron salvados. La iglesia. Tabernáculo es la iglesia. Podemos entender de esa manera. Para convocar a los israelitas frente al tabernáculo para solucionar el problema, para escuchar la palabra de Dios, voz de Dios, usaba esta trompeta de plata. Aplicando hoy en día este principio, Dios nos llama con la trompeta de plata a los cristianos a la iglesia. ¿Sí? Podemos entender de esa manera. Eso no significa necesariamente un edificio de la iglesia. Podemos decir que el lugar donde se reúnen los cristianos salvos es el tabernáculo, que es la iglesia. Sí, también aquí nuestro edificio de la iglesia también es iglesia, pero como sabemos, la iglesia no es un edificio, ¿no? Una reunión, una congregación de los cristianos salvos. Esta es la iglesia. Ahí Dios llama a los cristianos para que tengan una reunión en Cristo, para escuchar la palabra, para saber la voluntad de Dios, para hacer obra de Dios. Así usaba esta trompeta de plata en el Antiguo Testamento. El culto dominical, entonces, pensemos, el culto dominical y culto miércoles, la reunión del Espíritu, reunión de jóvenes, retiro de verano, retiro de jóvenes, cualquier reunión, etcétera. El reunirse allí, se reunirse en el tabernáculo. Es reunirse en el tabernáculo. Podemos entender de esa manera también. Ahora, estamos escuchando esta palabra de Dios, así en este culto dominical es como llegar ante el tabernáculo. Podemos entender también de esa manera. Es decir, ahora nos reunimos en la comunión de los cristianos, escuchando el sonido de la trompeta de plata que grita: vengan al tabernáculo. Por eso ustedes aquí están en la iglesia, congregando, comunicando con los hermanos. Aunque estamos en el edificio de la iglesia, es igual que también estamos reunidos frente al tabernáculo a través de escuchar el sonido de la trompeta de plata de Dios. Podemos entender de esta manera. Pero, ¿qué pasaría? Pensemos, ¿qué pasaría cuando escuchemos el sonido de la trompeta de plata de Dios y no nos reuniríamos frente al tabernáculo? ¿Qué pasaría? Podemos decir que eso es desobedecer el mandato de Dios. Dios levantó las reglas en el desierto, levantó algunos mandatos en el desierto para guiar a los israelitas, para guiar al pueblo de Dios. Por eso Dios mismo levantó estas reglas, estos mandamientos. Pero el sonido de trompeta de plata tiene este significado. Pero si escuchamos este sonido de plata de tabernáculo, si no nos reunimos, ¿qué pasaría? Eso podría ser una desobediencia a la palabra de Dios, al mandato de Dios. Podemos decir de esa manera. Nosotros también, a pesar de que escuchamos el sonido de la trompeta de plata, de que abra el
culto dominical, habrá culto miércoles y culto, otras reuniones. Si no participamos, eso podría ser una ignorancia y desobediencia a la palabra de Dios directamente. Tenemos que entender esta enseñanza. Debido a que Dios tenía la palabra que quería darnos y también había la voluntad de Dios que teníamos que saber, por eso llamó a los israelitas al tabernáculo a través de la trompeta de plata. Si tiene propósito, por eso llamó usando el sonido de la trompeta de plata. Sin embargo, si una persona ignora esta llamada de Dios, es como menospreciar la voluntad de Dios y la bendición que quiere dar. Debemos pensar bien sobre este principio a través del uso de la trompeta de plata. Eso es el primer uso de la trompeta de plata y es el mandato de Dios también. Así que debemos obedecer el sonido de esa trompeta de plata. Segundo, la Biblia dice que se haga esa trompeta de plata por obra de martillo, por obra del martillo. O sea, se tenía que golpear para hacerlo. Aquí, Números capítulo 10, versículo 2, miremos en la pantalla, leamos juntos. Hazte 2 trompetas de plata de obra de martillo, las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Aquí explica muy detalladamente cómo hacer la trompeta de plata. El propósito principal de la trompeta era informar y proclamar. Podemos decir que esto es un modelo de propagar la palabra de Dios, dar la palabra de Dios. Nosotros somos las personas que tienen que propagar a Dios y propagar la palabra de Dios en el mundo. Somos cristianos, somos israelitas en el Antiguo Testamento. Podemos entender eso. Israelitas vivían en el desierto, una sombra de los cristianos. Por eso, tenemos este propósito de propagar la palabra de Dios. Por lo tanto, al ver la manera de hacer esta trompeta de plata, podemos pensar que los que predican la palabra de Dios están hechos y construidos en sufrimiento. ¿Por qué? Para fabricar esta trompeta de plata y también para poder hacerla sonar, tenía que recibir numerosas martilladas, un sufrimiento para funcionar, para sonar. Esta trompeta debía ser hecho con martillo. Esta es la manera de Dios para hacer esta trompeta. Todos los profetas del Antiguo Testamento predicaron la palabra de Dios mediante muchos sufrimientos. Sabemos todo a través de la Biblia. Tenían muchos sufrimientos para predicar, para propagar el evangelio. Lo mismo sucedió con los apóstoles de la iglesia primitiva en el Nuevo Testamento y muchos evangelistas en la historia de la iglesia, ¿no? Todos tuvieron estos sufrimientos para propagar el evangelio, para predicar la palabra de Dios. Entonces, debemos recordar que todos los cristianos que tienen
la responsabilidad de predicar la palabra de Dios. Hoy en día también predican esa palabra en muchos sufrimientos. Sí, eso es algo muy obvio para propagar el evangelio. Obviamente también tenemos algunos sufrimientos, algunos sacrificios. Busquemos la Biblia. Primera de Timoteo, capítulo 8. Segunda de Timoteo, capítulo 8. Aquí. Y también segunda de Timoteo, capítulo 2 y 9. Dos versículos. Aquí mirando la pantalla. Dos versículos. Si lo tienen, leamos juntos. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Abajo, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Aquí la Biblia explica sobre predicar el evangelio, sobre propagar la palabra de Dios por mediante un sufrimiento con sacrificio, dice. Como sabemos bien, podemos decir que la vida cristiana es una vida en la que se reciben aflicciones por el evangelio, Evangelio obviamente tiene estos sufrimientos. Esa es la palabra que estamos aprendiendo repetidamente. Es decir, el evangelio, el sufrimiento y el poder de Dios siempre están conectados. Es como un paquete. Por eso, evangelio, sufrimiento, también, gracias a Dios, aquí hay el poder de Dios. Esto es un paquete. Por eso, no se preocupe. Si tenemos algunos sufrimientos, alguna aflicción por el evangelio, obviamente ahí tiene el poder de Dios. Por eso podemos soportar, podemos pasar este sufrimiento con el poder de Dios. Este principio es muy importante. Sí o sí es verdad. Pero el mundo odia el sonido del evangelio. Cuando el sonido del evangelio sale de mi boca, este mundo me persigue. ¿Por qué? El mundo odia el sonido del evangelio. El perseguidor podría ser mi amigo, podría ser mi compañero, o incluso podría ser mi familia. Sí. ¿Por qué? El mundo no le gusta, odia el sonido del evangelio. Hay un dicho que dice, no cross, no crown, en inglés. En otras palabras, sin cruz, sin gloria. Es algo muy obvio. Obviamente está conectado. Sufrimiento y la gloria. Cruz es sufrimiento, aflicción, conectando con la gloria de Dios. Es decir, para obtener la gloria eterna del Evangelio, hubo el sufrimiento trágico de la crucifixión de Jesucristo. ¿Sí? La Biblia dice así, que San Lucas 24:26, Romanos 8:17, dice así, les leo, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Abajo, Romanos dice así, y si hijos,
también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aquí siempre está junto con gloria y sufrimiento. Un paquete. Es algo muy obvio. El sufrimiento de la cruz está incluido en la vida de predicar este evangelio glorioso. Así como una trompeta de plata debe recibir los golpes del martillo para crearse y sonar, funcionar, los cristianos también deben experimentar los sufrimientos para clamar el evangelio adecuadamente. Es un principio. Sin embargo, debemos recordar que el poder de Dios también nos acompaña en este sufrimiento, como les dije. Por eso no se preocupen. Aquí hay el poder de Dios. Siempre acompaña con el poder de Dios. Debido a que esa es la promesa de Dios, si sufrimos por el evangelio, el poder de Dios estará con nosotros también, para que se pueda pasar valientemente por este sufrimiento. Sí, es verdad. Muchas personas de la fe testifican esta vida a través de la Biblia también. La tercera lección que se puede recibir a través de la trompeta de plata es que debemos predicar la palabra correctamente de acuerdo a la guía del Espíritu Santo. Esta lección es muy importante también. Debemos predicar la palabra correctamente, de acuerdo a la guía del Espíritu Santo. Aquí la Biblia dice aquí, Números capítulo 10, versículo 3 al 5, aquí dice de esa manera: y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Y cuando tocaréis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Muy detalladamente explica sobre la manera de usar esta trompeta. Cuando convocaban a todas las congregaciones, se tocaban dos trompetas. Y cuando solo convocaban a los jefes de los millares, se tocaban una sola trompeta. Muy detalladamente explica sobre esta manera de usar. Y para moverse los campamentos tenían que tocar con sonido de alarma. Todo tiene significado, muy detalladamente. El significado de cada uno era diferente según la forma de tocar la trompeta de plata. Muy detalladamente. Por lo tanto, la persona que tocaba la trompeta siempre debía prestar atención a la columna de fuego y la columna de nube. Y también al tocar la trompeta debía hacerlo exactamente y claramente, correctamente. Por ejemplo, la columna de nube de Dios manda a los israelitas a moverse porque los enemigos están atacando. Pero podría ser un error fatal si no se moviera debido a un sonido equivocado de la trompeta. ¿Entiendes? Es muy importante. Entonces, los que tocaban las trompetas tenían que estar siempre enfocados y alertas para poder distinguir claramente
cuál era la voluntad de Dios y comunicarse correctamente. Eso es muy importante. Un trabajo y también la congregación siempre debía saber, la congregación siempre debía saber exactamente qué significaba el sonido de la trompeta. Y por lo tanto, la congregación podía escuchar atentamente el sonido de la trompeta y discernirlo para actuar adecuadamente sin ningún problema. En caso no entiende, ocurrirá un problema fatal. Eso también nos enseña una lección muy importante. Es decir, los cristianos que viven en este mundo, en esta época depravada, debían escuchar más atentamente, más exactamente la palabra de Dios. Busquemos en la Biblia. Aquí, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3 y 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3 al 4. Si lo tienen, leamos juntos. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Aquí la Biblia dice así. Podemos entender que este versículo es el contenido de la época de Pablo y a la vez el contenido de lo que será en los últimos tiempos de la historia. Tiene este significado. Es decir, podemos decir que es el contenido de nuestra época que está muy cerca de la segunda venida de Jesús. Miremos el mundo ahora. Nosotros vivimos en una época en la que estamos en contacto con demasiadas noticias e información. Hay muchas informaciones. Pensemos en nuestra época. Ahora, personalmente yo, cuando cuento los mensajes de texto y las noticias que recibo al día, parece que veo más de 100 mensajes. Casi todos los días, sí, desde pequeño hasta algo importante. Casi 100 mensajes recibimos por email, por texto, de Claro, de Vista, otras empresas. Informaciones todos los días. Ustedes también. Nosotros vivimos en esta época que tienen muchas informaciones, muchas noticias. Por una investigación, la cantidad de información que se derrama por día, hoy en día, es la misma que la que encontraría una persona en toda su vida hace 100 años. Igual. Entonces, demasiado mucho. En el libro de Daniel 12 nos dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. La Biblia dice despacio. En los posteriores días y verdaderamente en nuestra época, eso está sucediendo tal como dice este versículo. Pero pensemos en ello sinceramente. De toda esta información, ¿cuáles nos gusta? ¿Cuáles nos gusta escuchar y ver más? Ahora,
hemos leído Segunda de Timoteo, capítulo 4. Aquí podemos hallar una expresión, comezón de oír, lo cual se refiere como a una explicación de que la gente de los últimos tiempos solo quiere escuchar las palabras que satisfacen sus propios deseos carnales, como si obtuvieran una satisfacción por rascarse la parte donde les pica. Ellos quieren que escuchen algo divertido solamente. ¿Cómo piensan de eso? Nuestra vida actual es así, ¿no? ¿A qué siguen? ¿A qué siguen mis ojos? ¿A qué siguen mis oídos? Pensemos, no están siguiendo las cosas que son buenas para ver, que son agradables a los ojos y que son codiciables para alcanzar la sabiduría más que la palabra verdad. ¿No es cierto? ¿Qué buscamos entonces? ¿Qué buscamos en la televisión y en los celulares? ¿Qué buscamos? Se puede decir que el contenido que queda en mi historia de búsqueda en mi celular explica mi estado actual ahora mismo. Búsqueda. Entonces, chequeamos. ¿Qué buscamos ahora? Aquí la Biblia describe exactamente a la gente de nuestra época. Dice, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Si no escuchamos exactamente cuál es la verdad, no podemos propagar esa verdad exactamente. No podemos vivir adecuadamente. ¿Cómo puede tocar la trompeta si la persona que va a tocar esa trompeta no sabe los significados del sonido de ella? ¿Qué pasaría? Y también, si los oyentes no pueden distinguir el sonido de la trompeta, ¿cómo pueden actuar correctamente en la voluntad de Dios? Eso sería un problema. Por lo tanto, espiritualmente, en nuestra época, que muchas personas no quieren oír el sonido de la verdad, los cristianos, nosotros debemos comprender claramente lo que el Señor quiere y tenemos que propagarlo adecuadamente a través de la palabra de la Biblia. Es muy importante. Busquemos en la Biblia. Segunda de Timoteo, capítulo 2, 15. Segunda de Timoteo 2:15. También, si lo tienen, leamos juntos. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Cuando estamos despiertos y distinguimos bien las palabras del Señor, podemos avanzar enteramente hacia el destino que el Señor nos ha dado. La cuarta lección de la trompeta de plata. Cuando se toca alarma con la trompeta durante la guerra, Dios recuerda y salva. Busquemos en la Biblia, texto principal, Números capítulo 10, versículo 9. Aquí también, leamos juntos. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. Aquí la palabra
de Dios dice así. Esta es la promesa de Dios. Así Dios prometió a los israelitas que los ayudaría y salvaría si tocaban la trompeta durante la guerra en la tierra de Canaán, a la que entrarían en el futuro. La promesa de Dios. Tocar la trompeta significa creer en las promesas de Dios. Sí, uno cree en esta promesa de Dios, por eso él puede tocar la trompeta. Por eso, tocar la trompeta significa creer en las promesas de Dios, confiar absolutamente en Dios y buscar ayuda de Dios. Podemos decir que todos los cristianos ya han entrado en el campo de batalla espiritual. Nosotros estamos en una guerra. Por lo tanto, debemos orar anhelosamente y confiar enteramente en Dios, en esa guerra espiritual entre el diablo, el mundo y nuestro deseo carnal. Y como los israelitas tocaron la trompeta de plata. La Biblia dice, cuando tocamos la trompeta en la guerra, Dios nos protegerá y nos salvará. Sí, esta es la promesa de Dios. ¿Qué tan gran consuelo en esta palabra para nosotros? Tocamos la trompeta de plata. A pesar de que no hemos participado en una guerra, sabemos muy bien que una guerra es tan terrible y aterradora por medio de muchas noticias y hechos históricos. A través de estas verdades podemos entender sobre la guerra. Es terrible. Supongamos que hay una guerra muy terrible aquí en Chimbote. Supongamos. Hoy ocurre una guerra. Imagina qué tan aterrador y qué tan temeroso sería si imaginara que soy un soldado que lucha en este campo de batalla. Imaginen cómo piensan. Pero si hubiera una promesa de que se me protegerá absolutamente y se me hará ganar, pensemos, está garantizado que nunca morirás, ni te lastimarás y ciertamente ganarás. Supongamos, ¿cómo piensan ustedes? Si hay esta promesa, ciertamente. Si eso fuera cierto, absolutamente, no importa cuán doloroso, cuán difícil sea ese campo de batalla, podríamos atravesarlo de manera valiente y en paz. Si esta garantía es cierta. Dios ordenó a los israelitas que tocasen la trompeta de plata para participar en la guerra y prometió que recordaría y los salvaría. Escuchando este sonido de trompeta, tocando esta trompeta, ellos pueden entender la promesa de Dios. Guardando esta confianza, podemos participar esta guerra con una confianza muy cierta. Esto no es una mentira. Es una palabra de promesa de que ciertamente lo hará. Dios prometió, 100%. Muchas partes de la Biblia nos han prometido que si clamamos a Dios, Él nos escuchará y nos ayudará. Muchas partes de la Biblia también nos enseñan. Nosotros podemos creer en eso. Busquemos en la Biblia, Salmos capítulo 22, 5, Salmos 86, 7, 133, 138, 3, aquí 3 versículos he buscado en la pantalla. Miremos en la pantalla, entonces, uno por uno, leamos juntos.
clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. La Biblia dice así. Aquí, Salmos 86, 7, leamos juntos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Por último, el día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Muchas partes de la Biblia dice así. Es la promesa de Dios. Además de estos versículos, en varias partes de la Biblia, Dios prometió que escuchará las oraciones de los que lo buscan con sinceridad y le piden ayuda. Es verdad. Entonces, oramos, clamamos a Dios con un corazón sincero en esta guerra, en esta batalla espiritual. Dios nos dijo que clamemos hacia Dios en una situación difícil como guerra, una situación difícil, una situación dolorosa como la batalla, tal como los israelitas tocaron la trompeta de plata en la guerra. Así que nos prometió que nos ayudará ciertamente. A través de este versículo, a través de esta historia, podemos confiar en Dios o podemos confiar tal Dios. Ese Dios es mi Dios, es verdad. Es cierto que nuestra vida siempre es tan difícil, dolorosa, como una guerra, ¿no? Por lo tanto, recordando esta promesa de Dios, debemos confiar en Dios, orando y obedeciendo adecuadamente como tocar la trompeta de plata. Tocar la trompeta de plata. La quinta lección de la trompeta de plata, cuando se toque la trompeta de plata sobre los holocaustos y los sacrificios de paz, Dios lo recordará y entonces ayudará también. Esta es también la promesa de Dios. Aquí, la Biblia, Números, capítulo 10, versículo 10. Aquí se lo tienen, leamos juntos. Y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Podemos decir que el holocausto significa una dedicación entera hacia Dios. Sacrificio, ¿no? Y el sacrificio de paz también significa la paz con Dios y también reconciliación con los hermanos, con las hermanas también, los hermanos. Para que se ofrezca, un holocausto, un animal debe pasar por el proceso de ser desollado, completamente desmembrado y quemado. Necesita este proceso. Busquemos Levítico capítulo 1, 6 y 9. Aquí explica sobre un proceso de holocausto. Aquí les leo. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Sí, necesita este proceso. Desollarás el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Aquí dice también, versículo 9, y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocaustos es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Miren, una escena de holocausto. Para
este holocausto, primeramente debe desollarse el cuero de animal de holocausto. Luego lo divide en sus piezas. Es terrible. Y se revelan pieza por pieza por pieza. Todas las cosas que están en ese animal, es decir, se revela y abre todo por completo ante Dios. Esto es el proceso de holocausto. Imaginemos, es terrible, ¿no? Ya les dije que este holocausto era una sombra de la vida cristiana enteramente dedicada ante Dios. Nuestra vida cristiana dedicada ante Dios es humanamente, también físicamente, tan terrible, difícil. No es fácil. Por lo tanto, para ser aceptada esa vida ante Dios perfectamente, primero, todas las bienes externas e internas de nuestra vida deben desollarse. Deben desollarse. Es un proceso. Podemos decir que estas cosas son nuestra avaricia, terquedad carnal y los deseos mundanos. O sea, son nuestros pecados. Estas cosas, nuestros pies, nuestros bienes externas e internas debe desollarse. Entonces, primeramente, tenemos que eliminar estas cosas en nuestra vida para ese holocausto ante Dios. Si tenemos algunos pecados, bienes sucios, debemos eliminar. Segundo, las cosas del interno, las cosas del interior deben ser cortadas. Deben ser cortadas con un cuchillo divididas. Es un proceso de holocausto. Y la Biblia dice que los intestinos y las hierbas que están en lo profundo deben ser lavadas con agua. Así conforme al mandato de Dios, divididos en sus piezas y lavados con agua, ese objeto del sacrificio debe estar preparado para ese holocausto dignamente. Aquí, Efesios capítulo 5, versículo 26, miremos en la pantalla, leamos juntos. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Aquí la palabra se compara con el agua. Es decir, podemos entender. Así que, para ese holocausto perfecto, toda mi vida debe ser dividida, limpiada y santificada según las palabras de Dios. Tiene este escrito. Por lo tanto, para que nuestra vida sea un holocausto entero y que pueda ser aceptado por Dios, tenemos que obtener una vida nueva, esculpida según la palabra de Dios, la cual es el Evangelio. Y debemos convertirnos en una vida renacida, lavada con el agua de la palabra de Dios. Y por último, todas las cosas divididas en piezas y lavadas con agua, las cuales son todo del objeto de este sacrificio, tenían que ser ardidas sobre el altar. Esto es el holocausto. ¿Cómo piensan ustedes? Esta vida sacrificada es así. Es un proceso. Al final, tenían que ser ardidas sobre el altar. Así. Nuestra vida. Y podemos decir que el sacrificio de paz es un sacrificio para la paz entre Dios y los hombres, que son pecadores. Y a la vez,
es un sacrificio para la comunión reconciliada entre los hermanos salvos también. Para este sacrificio también es necesario la muerte de un animal y derramamiento de su sangre, obviamente. A través de este proceso habrá este sacrificio. Es decir, para convertir una relación irreconciliable en una relación reconciliada, debe haber un sacrificio doloroso, como esta muerte. Los pecadores nunca pueden tener paz con Dios, nunca. Pero para hacer la relación pacífica con estos pecados, Cristo Jesús dio en vez de nosotros. Esa es la salvación. Y los que han llegado a estar en paz con Dios mediante el sacrificio de Jesucristo, es decir, los que han sido salvos, deben vivir en paz también entre unos con otros, en la iglesia, con los hermanos. Y además, Dios manda a los cristianos a que le prediquen el evangelio a las personas que aún no han alcanzado la paz con Dios, es decir, a los que no han sido salvos, y establezcan una relación de paz con Dios. Esa es la vida cristiana de las personas salvas. Y podemos decir que es una vida como un sacrificio de paz. Por eso, la Biblia dice de esa manera aquí, primera de San Juan 2:2, segunda de Corintios 5:18. Aquí miremos en la pantalla, leamos juntos. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Abajo, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. La Biblia explica de esta manera. Dios mandó a los israelitas a que toquen la trompeta de plata sobre los holocaustos y sacrificio de paz. Y les prometió a ellos que recordaría esto. Es decir, podemos saber que Dios ciertamente nos pagará con su gracia y nos recompensará adecuadamente, recordando nuestra dedicación por Dios y la comunión íntima entre los hermanos. Aquí, en este versículo se usa la palabra memoria. Usa la palabra memoria. Si Dios lo memoriza, o sea, recuerda, nunca lo olvidará. Sí, nunca lo olvidará. Es la promesa de Dios. 100% cumplida. Esto significa que ciertamente lo recompensará. ¿Entiende? Por eso debemos vivir según la palabra de Dios. Por eso Dios nos recompensará. Sí o sí. Entonces, no olvidemos que cuando vivimos una vida de sacrificio, como los holocaustos y las ofrendas, Dios lo recibirá, lo recordará y lo recompensará con gusto, ciertamente. La última lección de la trompeta de plata: todos los cristianos deben tocar la trompeta del Evangelio con todo su esfuerzo. Es decir, para los que no conocen a Dios, debemos avisar claramente que Dios está vivo y acerca del destino que les llegará. Esa es nuestra obligación y también nuestro propósito de vida siendo los cristianos. Dios usa una manera llamada predicación para salvar a las personas. Predicación. Nosotros también fuimos salvados a través de esta predicación
Por lo tanto, también debemos predicar. Si no predicamos este evangelio a otros, ellos no podrán recibir la salvación. La predicación es el mandato de Dios. La Biblia nos dice de esa manera. Aquí, Hechos capítulo 10, 42, Titos 1, 3. También miremos la pantalla, leamos juntos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Abajo, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. Sí, predicación es el mandato de Dios. Debemos realizar esto, debemos hacer predicación. Somos los encargados de los nobles mandamientos de Dios. Es decir, debemos vivir una vida de predicar el evangelio de la gracia de Dios. Obviamente, es la responsabilidad de ellos aceptar o no aceptar la salvación. Pero es nuestra responsabilidad propagar el evangelio. Y versículo Ezequiel 3, 11 dice de esa manera: y ve y entra a los cultivos, a los hijos de tu pueblo, y hables y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Continuamente les leo aquí Ezequiel 33 al 33, 1 al 6, les leo. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocaré trompeta y avisaré al pueblo. Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere y viniendo la espada lo hiere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere y viniendo la espada y hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano de atalaya. Aquí explica muy detalladamente la escena. Ya sea que lo escuchen o no, debemos predicar el evangelio. Sí, simplemente podemos decir de esa manera. Debemos predicar el evangelio. Somos cristianos. Podemos decir que somos una atalaya, ¿sí? Una atalaya espiritual en esta época, que es los postreros días. Tenemos un papel muy importante, fatal también. Dios nos ha permitido y pedido este papel preciosamente. Nosotros como atalayas debemos recordar que si no hacemos el sonido de la trompeta correctamente, esto será reprendido por Dios. Aquí, este versículo 12 está explicando muy bien para que podamos realizar.
Por lo tanto, debemos estar más despiertos y escuchar la palabra de Dios como el sonido de una trompeta. Y también debemos tocar la trompeta del Evangelio fuertemente como la atalaya del Espíritu, especialmente en estos días tan complicados, tan pecaminosos. Hoy hemos aprendido preciosas lecciones con el título La trompeta de plata. No se olvide, por favor, no se olvide de estas enseñanzas y guardémoslas bien en nuestros corazones para que vivamos nuestra vida cristiana más correctamente, adecuadamente, fuertemente y preciosamente ante Dios. Vamos a orar para terminar. Oremos juntos. Dios Padre, te damos gracias por salvarnos y por hacernos tus hijos santificados. Gracias por permitirnos esta oportunidad que aprendimos tu palabra preciosa. Ayúdanos, guíanos para que vivamos correctamente según tu palabra. Y ayúdanos también para que podamos entender tu buena voluntad y seguir tus pasos más dignamente. Ayúdanos para poder realizar con bien todos los planes de la iglesia. Siempre te pedimos tu sabiduría y tu gran poder para todo este trabajo de la iglesia, para tu gloria. Queremos que sea glorificado a ti a través de nuestra vida cristiana adecuada. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida. En el nombre de Cristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Cantemos